Muy buenas tardes, mi nombre es Melvin Escudero y soy el fundador y CEO del Dorado Asset Management. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar de nuestra serie Perspectivas sobre las inversiones. En esta oportunidad con el tema los ETFs, ventajas, estrategias y oportunidades. Contamos con 3 expositores de primer nivel que representan diferentes perspectivas del mundo de las inversiones dentro de lo que es el mercado global y local de los ETFs. En primer lugar, nos acompaña Eduardo Escario, que es el director regional de América Latina para VANEC. VANEC, como ustedes saben, es el quinto ETF manager en Estados Unidos y el séptimo en el mundo, y el primero y más relevante en el sector de commodities y emerging markets a nivel internacional. También nos acompaña José Martínez, quien es el vicepresidente ejecutivo de inversiones de la compañía de seguros RIMAC, uno de los inversionistas institucionales más importantes en el mercado peruano, y con mucha experiencia en inversión, tanto a nivel local como a nivel internacional, en diferentes clases de activos, incluyendo estrategias pasivas como los ETFs. Y finalmente tenemos también con nosotros a Manuel Bulnes, quien es el socio y head de toda la parte de banca de inversión del grupo Larraín Vial para América Latina, siendo también el jefe de las casas de bolsa en la región. Manuel desde hace muchos años trabaja en Larraín Vial y ha participado en el desarrollo también del mercado de ETFs en el mercado chileno y en el mercado colombiano. Como se va a lanzar el primer ETF en el mercado peruano, nos pareció muy relevante que un jugador regional también nos contara cuál ha sido su experiencia y sus perspectivas en nuestros mercados de la región andina. Recordemos que las bolsas de Colombia, Perú y Chile en este momento están discutiendo la posibilidad de una integración hacia una sola bolsa. Y eso es algo que va a unir estos 3 mercados en algún momento en el futuro y puede fortalecer la liquidez y la cantidad de partícipes de manera común. Asimismo, Chile, Perú y Colombia son parte de un grupo mucho mayor, un esfuerzo de integración mayor conocido como Alianza del Pacífico, que incluye a México. Entonces, por ese lado también se estima que puede haber muchas oportunidades que los inversionistas, tanto institucionales como personas naturales y retail, pueden obtener beneficios, ¿no? Rápidamente voy a pasar a una introducción sobre el Dorado Asset Management y el nuevo ETF, antes de empezar con nuestros expositores. El Dorado Asset Management ha empezado a operar desde el año pasado con fondos mutuos y este año también pensamos lanzar un fondo de inversión. Nuestra estrategia consiste en tener partnerships con firmas globales especializadas en diferentes segmentos de mercado y que tienen mucho track record a nivel internacional. Entre estas firmas se encuentran VANEC, BlackRock, Participant Capital, Mercer y Mace. En el caso de VANEC, el objetivo nuestro es lanzar un ETF en las próximas semanas en el mercado peruano. Este ETF va a seguir, digamos, o replicar al índice S&P Bolsa de Valores de Lima Select Cap 20, ¿no? Este es un nuevo índice que se ha desarrollado en la Bolsa de Valores para hacerlo invertible. Y este producto se va a convertir en el flagship del mercado peruano porque sería el primer ETF domiciliado localmente en el Perú. Ya el año pasado también hemos lanzado otros fondos mutuos en un partnership con BlackRock, un fondo mutuo de renta variable que corrientemente se está colocando. Como ustedes saben, BlackRock es la firma número 1 en el mundo, con más de 8.7 trillones en activos administrados. Estamos muy orgullosos de trabajar también con BlackRock en la diversificación global para los inversionistas peruanos. El otro fondo que acabamos de lanzar en el mes de enero es un fondo de crecimiento inmobiliario de Estados Unidos con la firma Participant Capital. Este fondo les permite a los inversionistas obtener retornos de entre 15 y 16% en el mercado americano, participando del desarrollo de grandes proyectos de inmobiliarios, especialmente en el estado de la Florida. Todos aquellos que invierten en vivienda en Perú, les invito a ver esta oportunidad, que se van a sorprender con la solidez de este tipo de inversión en el mercado americano
que supera con creces en términos de riesgo y en términos de retorno varias alternativas locales de fibras y FIRBIS que se están colocando en el mercado peruano en este momento. Asimismo, estamos a puertas de lanzar un nuevo fondo de infraestructura donde contamos con el apoyo de un PMO internacional denominado MACE, la firma número 1 en el mercado británico, y que en el Perú, vía el gobierno inglés, ha venido trabajando en los Juegos Panamericanos y en este momento lo hace en la reconstrucción con cambios en el norte. Esto para darle la parte de ejecución de la infraestructura a una compañía global con toda la experiencia que garantice no solo que se construye a costo, a tiempo, sino también con una calidad de clase mundial, ¿no? En el caso del ETF, que es el producto que nos toca en esta oportunidad revisar en mayor profundidad, tenemos varios jugadores porque la arquitectura de un ETF requiere la participación de varias entidades, ¿no? Además de El Dorado Asset Management como gestor local, tenemos el partnership con Banec como el gestor externo. Como custodio está Scotiabank y los participantes autorizados que operan en el mercado primario, tenemos a BTG Pactual, a Credicorp Capital, a IntelliGoSap, a Seminario y a Calpa. Y como market maker está IntelliGoSap. Esto es bien importante para poder construir una arquitectura que permita no solo darle liquidez al producto, sino también crecimiento en el tiempo, ¿no? Cuando uno ve la estructura de esta arquitectura, digamos, entre el mercado primario y el mercado secundario, aquí en el medio tenemos al ETF, que es el vehículo local registrado y supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esto es un producto que se reporta de manera diaria al regulador y que desde el punto de vista de gestión, el Dorado Asset Management cuenta con el apoyo de Banec y con el proveedor de índices S&P Dow Jones, que es una de las firmas globales más importantes de índices, ¿no? Entonces, desde el proveedor de índice y el manager contamos con dos de los jugadores, digamos, de clase mundial para poder lanzar el ETF en Perú. Nuestros participantes autorizados lo que permiten es armar y desarmar los ETFs tanto con inversionistas institucionales como con inversionistas de alto patrimonio y también personas naturales que tengan, digamos, las canastas que van a permitir la creación de este producto. Pero como el producto cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, cualquier casa de bolsa también es un vehículo para en el mercado secundario poder adquirir, comprar o vender este producto, ¿no? Esto nos permite también operar directamente con Scotiabank y Cavalli como depositario centralizado del producto. Como verán, este producto utiliza la plataforma de la Bolsa de Valores de Lima, de Cavalli, y de las casas de bolsa, no solo de una, sino de varias de ellas, que son los líderes. Si uno suma la participación de mercado de estas casas de bolsa, estamos hablando de más del 85% de participación de mercado de las casas de bolsa que ahorita ya están con contrato comprometidas con el ETF Perú. Entonces, este no es un esfuerzo solo del Dorado Asset Management y Banec, sino como vemos también de la Bolsa de Valores de Lima, de S&P, de la Superintendencia de Mercado de Valores que permitió la regulación para que esto sea posible, incluso pasando una ley en el Congreso de la República, y de las casas de bolsa y los custodios. La arquitectura de mercado, entonces, descansa en realidad en varios jugadores de primer nivel que dan la garantía a los inversionistas, uno, de que va a ser exitoso el producto, que va a tener liquidez y sobre todo que va a tener crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, porque todos estamos apostando a esa posibilidad, ¿no? Dicho esto, termino yo mi presentación mostrándoles simplemente lo que es los componentes de este índice. Están en la página web del Dorado Asset Management, si ustedes quieren revisar a mayor nivel de detalle. Están, digamos, las 13 empresas peruanas más relevantes, seleccionadas de manera independiente por Standard & Poor's, considerando criterios de liquidez, criterios de float, ¿no? De cuántas acciones están a disposición de negociación en el mercado secundario, y criterios de rotación en las acciones, ¿no? Tenemos a este índice se rebalancea una vez al año en el mes de septiembre, tercera semana de septiembre, y tenemos, por ejemplo, a las acciones como Southern Copper Corporation, Credicorp, Compañía de Minas Buenaventura, InRetail, Intercorp Financial Services, Alicorp, Luz del Sur, Ferreycorp, Volcan, Banco BBV, Cementos Pacasmayo, Trevali y Aensa, ¿no?
Finalmente, acá tenemos una comparación en soles y en dólares entre los dos índices que hoy día existen. El índice MSCI All Peru Capit tiene un ETF ahorita en la Bolsa de Valores de Nueva York, cotiza diariamente en el mercado de Nueva York, y el índice de S&P, ¿no? Se ha hecho una comparación de retornos, de riesgo, y retornos ajustados por riesgo y tracking error. Como verán, en todos los indicadores, ya sean soles o en dólares, el producto local de Perú, que tiene un subconjunto de las 25 acciones que tiene el EPU, en el caso de Perú van a ser 13 acciones o 12 acciones, porque como sabemos, Luz del Sur está saliendo del índice a finales de este mes de febrero, entonces, porque está la OPA, ¿no? Y eso va a permitir dos cosas, ¿no? O sea, al salir del índice, el índice de S&P se va a reducir de 13 a 12 acciones, lo cual lo va a hacer bastante más líquido. Y lo otro es que muchos peruanos, entre institucionales y personas naturales, van a quedar también con mucha liquidez, porque al aceptar la OPA de Luz del Sur van a tener liquidez, y esperamos que una de las alternativas justamente los convenza es invertir en este producto, el ETF peruano, que ya está diversificado y que con un solo trade usted puede adquirir las 12 acciones más líquidas del mercado peruano y participar del crecimiento futuro de lo que viene en Perú. Claro, hay muchos elementos de incertidumbre sobre las elecciones especialmente, pero confiamos en que Perú va a seguir siendo la estrella de crecimiento que hemos sido en los últimos años, incluso superando el crecimiento de Chile, que durante un par de décadas lideró el crecimiento en la región. Perú debería ser el próximo Chile en términos de crecimiento y sobre todo de ampliar la base de clase media, que es tan importante para el desarrollo a mediano y largo plazo. Usted elija, es libre de elegir entre Estados Unidos o el mercado peruano, pero este tipo de indicadores son bastante claros en términos de retorno, riesgo. Tenemos una ligera ventaja en el ETF Perú. Está la decisión finalmente en cada inversionista que nos está observando, sus asesores, que son las casas de bolsa, y para tomar una decisión en las próximas semanas y participar también en este producto. Yo con esto termino la introducción y le voy a ceder la palabra a nuestro primer invitado, Eduardo Escario, para que nos haga su presentación. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Melvin. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar presentes. Sí. Perfecto. Voy a hablar un poco brevemente sobre quién es Banek, un poco de la historia de Banek para que la gente tenga un poco más de idea. Algunos de los ETFs y principalmente para que la gente, el cual no nos conozca, sepa un poco más de este mundo dentro de los ETFs, ¿no? Bueno, Banek es una empresa americana, es un US Money Manager que se fundó en 1955, por lo tanto estamos hablando de una empresa que tiene una larga tradición en Estados Unidos, ¿no? La empresa es una empresa privada, es algo que llama bastante la atención porque normalmente no suele ser el caso en empresas grandes en Estados Unidos en tema de finanzas, ¿no? Hay dos fechas que marcan un poco el desarrollo de la empresa, principalmente. En 1968, Banek creó el primer fondo de inversión sobre acciones mineras de oro, fondo que actualmente todavía gestionamos. Y en 1993, cuando Banek hizo el primer fondo de inversión de mercados emergentes en Estados Unidos. Estos han sido un poco los parámetros siempre de la empresa, muy especializado en tema de materias primas y muy especializado en mercados emergentes, por lo cual creemos que también podemos dar un valor añadido más al sacar este ETF sobre Perú, ¿no? Un país tan rico en materias primas y un país emergente, ¿no? Como os comentaba, se fundó en 1955 por John Banek. Hoy en día la empresa la lidera Jan Banek, que es su hijo, y la perspectiva es estar aquí a largo plazo, ¿no? A ser una empresa privada nos da una visibilidad a más largo plazo que estamos aquí durante mucho tiempo, ¿no? Actualmente manejamos 70.000 millones de dólares. Somos, como comentaba Melvin, el proveedor de ETFs número 5 en Estados Unidos y número 7 global. La mayoría de empleados está en Nueva York. Obviamente tenemos oficinas representadas por el resto del mundo, con presencia grande en Europa y en Australia. En la parte de la derecha, en la gráfica, podéis ver de los 70.000 millones, aproximadamente la mitad, unos 40.000, están sobre materias primas y mercados emergentes. Es un poco la similitud que tiene con el Perú. Dentro de ETFs
tenemos aproximadamente unos 100 ETFs, de los cuales tenemos domiciliados tanto en Estados Unidos como en Europa en formato UCITS o en Australia. Aproximadamente el 80% de nuestros ETFs tenemos el ETF más grande en ese asset class. Es un poco lo que llama mucho la atención sobre nuestra compañía. Por ejemplo, en renta fija tenemos el ETF más grande sobre Fallen Angel, de bonos soberanos, el que llaman JP Morgan. En ETFs de equity tenemos el Gold Miner, que es el que os mencioné, que es el primero que hemos sacado en su día en el mercado, en el 2008. Es el más conocido a nivel mundial. El Junior Gold Miners, que es un poco el que llamamos su hermano pequeñito. El White Mode, que replica un poco la estrategia de Warren Buffett, o el Semiconductor. Para hablar de alguno de ellos, que son los más conocidos, por ejemplo, en la región, este ETF de renta fija, el JP Morgan Emerging Market Local Currency Bond, el MLC, es un ETF que replica a bonos soberanos. La máxima exposición por país solamente puede ser de un 10% para que esté bien diversificado. Esa es la idea. Tiene una amplia representación en Latinoamérica, porque hay muchos países latinoamericanos dentro de este índice. Aproximadamente el 30-40% de exposición tiene a Latinoamérica. Estamos hablando de este ETF más grande que existe en el mercado, con aproximadamente 3.600 millones de EUM. En renta fija tenemos otro ETF, el Fallen Angel, que llama mucho la atención porque en 13 de los últimos 16 años le ha ganado en performance al US High Yield. A su vez, es muy peculiar porque tiene un credit rating mucho mejor que el US High Yield. Entonces, cuando el mercado baja, estas empresas tienden a resistir mucho más en el mercado, ¿no? Estamos hablando en el Fallen Angel que hay aproximadamente un 93% de empresas con doble rating, en contraposición con el US High Yield, que tiene aproximadamente un 50% de W. Por lo tanto, 93 contra 50, estamos viendo que el credit rating es mucho superior y el performance ha sido muy bueno comparado con este benchmark. El GDX, el Gold Miners, que os comentaba, es probablemente el producto estrella dentro de la compañía porque es el más conocido, el más grande. Tiene 16.000 millones. Obviamente es el ETF de Gold Miners más grande en el mercado. Este ETF es el ETF número 3 en Estados Unidos por liquidez diaria de todos los ETFs que existen en Estados Unidos. El Morningstar White Mode es un ETF con 4.000 millones que le intenta ganar el S&P 500. Sigue un poco la filosofía que llamó de moda de Warren Buffett. Son esas empresas que forman parte, como el foso alrededor del castillo, que son más sostenibles a largo tiempo en performance. Le gana el S&P 500 en aproximadamente casi todos los periodos de año. Es un ETF también más defensivo porque al estar más basado en empresas con large cap y una filosofía de inversión que busca las más baratas trimestralmente, cuando hay caídas de mercado tiende a ser más defensivo, lo cual hemos visto sobre todo en mercados bajistas, como pasado el 2008 o el 2018. Y este ETF, el último que voy a hablar de ellos, el Video Gaming and eSports, el ESPO, es un ETF que ha llamado mucho la atención. Es un fondo temático, algo completamente distinto. Los fondos temáticos están mucho más de moda recientemente y más a través de la pandemia del COVID, ¿no? Este ETF son empresas que están ligadas al sector del video gaming o eSports. Si tenéis niños, probablemente estén jugando al Fortnite muy a menudo, ¿no? Pues por ejemplo, la empresa de Fortnite, Epic Games, forma parte de este índice. Para que os deis cuenta un poco de la magnitud que están llamando esas empresas, el revenue de estas empresas es espectacular lo que están creciendo. Por ejemplo, el que ganó el Fortnite hace 2 años ganó más premio que lo que ganó en Estados Unidos Tiger Woods ganando el Masters de Augusta. El performance el año pasado fue de un 85% y ha sido un ETF que ha crecido de 25 millones a 1.000 millones en 12 meses. Por lo tanto, estamos viendo que hay una gran atracción por este tipo de empresas, ya que están generando unos revenues muy importantes. Por las ventajas de los ETFs, algunos las conocéis, otros no. Hay unos datos que ayudan mucho a entenderlos mejor. La principalmente son 3. Uno de ellos que cotizan como cualquier acción, cualquier producto en el mercado secundario en tiempo real. Por lo tanto, puedes comprarlo o venderlo cada 15 segundos. Es muy transparente, ya que lo puedes ver en cualquier momento en la bolsa local. Permite diversificar mucho más a través de empresas ligadas al mismo índice. No te la juegas solamente a un valor, a una empresa, sino es un conjunto de empresas que forman parte de un índice.
A su vez, puedes jugar tanto en renta fija, renta variable, puedes invertir en sectores, materias primas, fondos temáticos, ESG, que está tan de moda, sostenibilidad, y con unos costes mucho más reducidos. Los ETFs suelen ser mucho más baratos, o son en su caso mucho más baratos que los fondos de inversión tradicionales, y son más transparentes, ya que en cualquier momento puedes ver cuál es la composición del índice del ETF y puedes venderlo en el momento que tú quieras, ¿no? Este tipo de estrategia de ETFs es válido para todo tipo de clientes. O sea, no hay distinción en sí. Vale para los planes de pensiones, para las aseguradoras, bancas privadas, bien seas un asesor independiente, un family office, y todos los clientes se pueden beneficiar de ello porque, como comentaba, todos los productos son muy transparentes. Esa es la parte bonita de los ETFs, ¿no? En cualquier momento sabes qué es lo que tienes debajo de la canasta, en cualquier momento sabes cuáles son las ponderaciones de cada empresa que forma parte del índice, sabes los costos son iguales para todos, da igual que seas un cliente institucional muy grande o un cliente minorista muy pequeñito, el coste para todos es exactamente lo mismo, ¿no? Es una parte más de la visibilidad que dan los ETFs que da una ventaja muy significativa este término de producto, ¿no? Para en cualquier momento saber qué es lo que tienes en cartera o ver lo que puedes tener en tu portafolio, ¿no? Esto es un poco, Melvin, no sé si quieres pasar a preguntas o pasar a Manuel. Sí, vamos a hacer la ronda de preguntas después. Te agradezco mucho, Eduardo, por tu presentación. Ahora, Manuel Bulnes, te invito, por favor, a hacer tu presentación a continuación. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te oigo perfecto. No sé si me están oyendo bien ahí. Perfecto, también. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Agradezco al Dorado la invitación a esta presentación y bueno, me pareció muy interesante la presentación de Eduardo, el patrocinio de Vanek, que es una tremenda compañía, y un honor compartir un panel con José Martínez. Eso, primero que nada, muchas gracias a él, Melvin. A ver, es evidente que el negocio, que el desarrollo de los ETF en el mundo es tendencial. Es evidente y no es discutible que dentro de los mercados más desarrollados es donde más ganan terreno las estrategias pasivas y los ETF. Es decir, invertir en ETF no solamente es algo que permite diversificar, que tiene unas claras ventajas de costo, que tiene una solidez de arquitectura detrás, que es lo que mostró Melvin indiscutible, sino que también es la tendencia que deben seguir los mercados, ¿cierto?, en la medida que se van desarrollando y los inversionistas en la medida que van participando de él. La experiencia que tenemos en América Latina con respecto a los ETF es de hace un par de décadas, pero principalmente radicada al mundo de los institucionales y particularmente de los fondos de pensiones que invertían de manera directa, ¿cierto?, en determinados ETF proveídos por algunos managers y prácticamente el mercado de las personas, ¿cierto?, estaba erradicado de este mundo. En Chile, perdón, un paso antes, nosotros como la Reinvial participamos en el mundo de los ETF, con los fondos, con los institucionales de la región, como dije, hace varias décadas, hace aproximadamente 2 décadas. Pero hemos visto cómo en los últimos años empieza cada vez más a existir una oferta de ETF tanto para extranjeros que quieran invertir en Chile, Colombia o Perú, o de inversionistas de Perú, Colombia o Chile que quieren invertir fuera de sus países. Existen algunos casos de ETF que están registrados en estos países, en estos 3 países, y que principalmente invierten en estos países, pero también hay algunos ETF, como en el caso del ECH en Chile, que están registrados fuera de Chile, es decir, en este caso en Perú, perdón, en Estados Unidos, y que permiten a inversionistas extranjeros invertir, ¿cierto?, en el caso chileno. En el caso peruano, ¿cierto?, el EPU es un cross-list donde principalmente
inversionistas peruanos, inversionistas americanos o extranjeros a través de Estados Unidos pueden invertir, ¿cierto?, en esta canasta de acciones. Yéndonos al caso latinoamericano, ¿cierto?, en Chile existen 6 ETF, que son los que están en la pantalla: el ETF Now IPSA, el DIVO, el Singular Global, el de corta duración, el de Singular Corporativo y el ECH. En Colombia existen 4 ETF, el HCOLCEL, el ICOLCAP, el GXG y el ICOL, y en Perú básicamente existe hasta hoy día, ¿cierto?, un gran ETF, y vienen en camino, ¿cierto?, el producto que Melvin y Eduardo acaban de presentar. Por favor, ¿puedes probar la presentación? Porque veo que no está fluyendo las imágenes. ¿No están subiendo las imágenes? Sí, sí. A ver, un segundo, por favor. Salir y entrar mejor. ¿Estás en reunión? Ahora sí. Perdonen, ya, ok, yo estaba viendo la presentación, perdón. Bueno, básicamente podemos entrar después con detalle, ¿cierto?, acerca de qué significa cada uno de estos índices, pero lo importante es la tendencia. Desde hace una década aproximadamente no existir ningún índice en los 3 países en los cuales, ¿cierto?, estamos con presencia como la Reinvial, y básicamente los tres países de estudio, hoy día a una realidad donde hay 11 índices activos y un próximo índice, ¿cierto?, a ser lanzado de acuerdo a lo que presentó Eduardo y Melvin. Principalmente en Chile, ¿cierto?, nosotros somos market makers en varios índices, tenemos una participación en los índices más importantes de sobre 60%, y básicamente el ECH, que transa en Estados Unidos, tenemos una participación de mercado de más de un cuarto del volumen que se hace. En Colombia también somos market makers de los principales ETF, tenemos una participación conjunta de 2 dígitos, y tenemos como market maker, y como su nombre, ¿cierto?, lo dice, no solamente acceso a la creación y destrucción de los ETF, sino que también del GXG. En Perú somos market maker y también tenemos acceso a la creación y a la destrucción de cuotas. Dentro del análisis, ¿cierto?, de estos 3 países, bueno, nosotros primero queremos destacar que en los 3 países existen ETF, que en el segundo, ¿cierto?, elemento a destacar es que Colombia tiene un AUM, es decir, un monto bajo administración muy grande, de aproximadamente 2.419 millones de dólares, en el caso chileno de 727 millones de dólares, y en Perú, hasta el momento, hasta el índice, ¿cierto?, que se ha tratado en detalle, ¿cierto?, Perú tiene un AUM de 170 millones de dólares. Básicamente, destacar la realidad de cross-listed en el caso del EPU, donde transa no solamente en Perú, sino que el mismo índice transa en Estados Unidos. Después, básicamente, determinar el impacto de los ETF en el mercado. El ETF, ¿cierto?, tiene un impacto relevante no solo porque es una acción o tiene un comportamiento como una acción más, no siendo una acción, déjenme precisar eso, pero tiene el mismo comportamiento que una acción en los mercados en los cuales está registrado, sino que también impacta al resto de los mercados, aumentando su liquidez, profundidad y flotación. Es decir, en la medida que en los mercados se van registrando ETF, no solamente existe un instrumento de renta variable adicional a transar, sino que también
se va generando un mejor mercado a través de un mercado más dinámico, más líquido, más profundo y en definitiva más líquido. Básicamente, dejar claro que hay una diferencia grande entre el ratio, ¿cierto?, del volumen operado, ¿cierto?, diario, dividido al volumen operado en ETF diario, en el caso de Colombia con el caso de Chile. Si bien el mercado chileno es bastante más líquido que el mercado colombiano y que el mercado peruano, el mercado colombiano claramente tiene mayor dinamismo en términos del volumen operado relativo de su ETF, y eso demuestra, ¿cierto?, que el volumen, que es muy probable que los principales actores en el mercado de los ETF en Colombia sean institucionales, ¿cierto?, que ocupen a los ETF como parte de una táctica de mercado. Es decir, nosotros vemos que si bien en Chile, Perú y Colombia existen ETF, el mercado más vivo en el cual los ETF representan una mayor ponderación con respecto al volumen operado es Colombia, siguiendo Perú y terminando, ¿cierto?, en Chile. Las razones pueden ser muchas. Los ETF no solamente son instrumentos, ¿cierto?, para generar estrategias de inversión, sino que también son parte de la táctica de la inversión. Es una forma para ingresar a un portfolio de acciones o a un mercado, ¿cierto?, de una manera rápida, transparente y con costos conocidos. Los mercados, en el mercado Colombia es importante destacar que los institucionales usan muy comúnmente a los ETF como un instrumento de táctica de inversión. Mucho del flujo de Perú, ¿cierto?, del EPU, ¿cierto?, en el caso peruano, no se traduce en un flujo local hoy día, porque no se opera con frecuencia en el mercado primario. Al ser un instrumento que se transa en Perú y en Estados Unidos, y al existir muchas acciones que transan, peruanas que transan como ADR, no es sorprendente ver cómo muchas de las transacciones y el impacto en las transacciones de ETF se ve en Estados Unidos y no se ve en el mercado peruano. Y yo te diría que como mensaje y como un to-do, es decir, como un pendiente a desarrollar, es cómo ir creando más beneficios para que mayor cantidad del índice y de los ETF se transe en el mercado peruano, con el consecuente elemento virtuoso que es impactar también la liquidez del resto de las acciones que lo componen. Como cuarto punto, a mano derecha, yo quiero destacar en el caso de Estados Unidos, donde básicamente el ETF que sigue al S&P transa 3 veces más que la sumatoria de las acciones que conforman el índice, lo cual demuestra que en la medida que estén incluidas en el producto las variables más relevantes que perseguidas por los inversionistas, el ETF puede transformarse no solo en un instrumento tipo el subyacente, sino que un instrumento que en términos de liquidez, profundidad, flotación y otros elementos es más atractivo que el subyacente y compone indiscutiblemente, ¿cierto?, y genera indiscutiblemente otros beneficios, como por ejemplo la diversificación o, en el caso de productos manejados, ser competitivo en costo. Pero es muy importante fijarse en cada una de las variables que componen este atractivo, es decir, el costo,
Y el costo no es solamente el costo de administración, sino que el costo de transacción de cada uno de los mercados. Eso implica el costo de la bolsa, eso implica el costo de los corretaje medio, etcétera, etcétera. Es decir, la combinación de costos que en definitiva tienen que enfrentar los inversionistas a la hora de tomar la decisión de comprar un ETF versus una canasta de subyacentes o un fondo activo. Y eso te diría que es un gran pendiente que tienen nuestros mercados, nuestros reguladores y todos los que participamos de esto, de este mercado. Te diría que dentro de los participantes, yo quería destacar, ¿cierto?, que adicional a la participación de Banek, ¿cierto?, y principalmente al sponsor que está haciendo Banek y Eldorado, ¿cierto?, en el caso que estamos tratando, hoy día en Chile como managers operan la administradora general de fondos del Itaú y de Singular y BlackRock en Estados Unidos. Y básicamente los players, los ETF locales o los institucionales locales y de manera creciente el retail. Por razones económicas, por razones financieras, el retail ha estado bastante más lejos de lo que es la renta variable tradicional y poco a poco se va tomando la normalidad de país, institucional y se va viendo más visibilidad en los mercados. Los inversionistas retail empiezan a ingresar, ¿cierto?, de manera más activa en los fondos manejados y particularmente en los ETF. En nuestro ETF, los ETF que tiene Chile registrado en Estados Unidos, ¿cierto?, son principalmente inversionistas extranjeros y un 5% básicamente son institucionales locales que invierten fuera de Chile y de manera directa en Estados Unidos. En el caso colombiano, ¿cierto?, está GlobalX y BlackRock localmente y en Estados Unidos, y los players son principalmente institucionales, muy fuerte la presencia de los fondos de pensiones como táctica de inversión, y básicamente los ETFs de Estados Unidos son principalmente los extranjeros y algo de institucional local. En el caso de Perú, tenemos a BlackRock, ¿cierto? Próximamente vamos a tener a Banek y al Dorado. El EPU opera con un sistema de cross-listed, es decir, es el mismo instrumento que opera en Estados Unidos al que opera en Estados Unidos, y los players son también institucionales locales, algo de retail, y en los ETF en Estados Unidos son extranjeros, market maker y market maker con libro, básicamente. Si uno habla de las estrategias y las principales estrategias que siguen distintos inversionistas y tratando de simplificar, ¿cierto?, a los inversionistas en 4 columnas, nos damos cuenta, ¿cierto?, que los long only o los administradores de fondos tipo fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos manejados que no siguen la estrategia de hedge funds, bueno, principalmente ven a los ETF como una forma de tomar exposición a un país, mercado, de una manera simple y barata. Es decir, con un solo clic, ¿cierto?, hay una arquitectura que permite que los inversionistas accedan a determinados, ¿cierto?, instrumentos que componen el índice y a precios tremendamente competitivos. En el caso colombiano, por ejemplo, el ETF colombiano es la tercera acción más transada en todo el mercado colombiano. Y como vemos recientemente, ¿cierto?, el caso de Estados Unidos, el S&P, bueno, creemos que todavía existe mucho camino por recorrer y en la medida que se vayan refinando los ETF va a haber una muy gran demanda. Después los market makers. Los market makers, ¿cierto?, tipo la Reinvial, nosotros tratamos de mantener puntas en los ETF, mercado vivo en los ETF, de tal forma que cobrando un pequeño spread hayan inversionistas que puedan acceder, ¿cierto?, a estos instrumentos de manera fácil y bastante barata. Esto es un segmento que se ha estado desarrollando, ¿cierto?,
y ha ido creciendo en la medida que van bajando los costos de transacción. Y los costos de transacción, evidentemente, también van aumentando la transacción de ETF. Esto es un círculo virtuoso. Los hedge funds, evidentemente, y de acuerdo a su naturaleza, son grandes usuarios de los ETF, porque permiten, ¿cierto?, trabajar tesis particulares aislando riesgos de mercado o situaciones de mercado aislando determinadas situaciones particulares. Por ejemplo, si un inversionista quisiera tener una gran exposición al mercado minero, pero no tener exposición a América Latina, probablemente puede comprar ciertas compañías mineras peruanas y vender el índice, ¿cierto?, de mercados de América Latina o particularmente el índice de mercado, ¿cierto?, el EPU en Perú. Es decir, uno permite, ¿cierto?, tomar riesgos direccionales de mercado aislando determinados sectores, tomar riesgos de sectores aislando determinadas compañías o viceversa. Los hedge funds ven estos instrumentos como como coberturas sencillas en momentos de incertidumbre, les permiten, ¿cierto?, optimizar su estrategia en long short versus estrategias concentradas en algunos nombres, en algunos emisores, y también les permite transar, ¿cierto?, fuera de horario. Acuérdense que los hedge funds no necesariamente transan en los mismos horarios que transan, ¿cierto?, los mercados donde se transan los subyacentes, toda vez que hay índices, ¿cierto?, que transan, por ejemplo, en el caso del EPU en Estados Unidos, hay momentos en el tiempo donde Estados Unidos, ¿cierto?, transa distintos horarios que Perú. Entonces, evidentemente, ¿cierto?, se pueden extender el horario de transacción del portfolio que compone estos índices. Y por otro lado, ¿cierto?, para los retails, para el mercado retail, es una forma fácil, simple y barata de acceder a un portafolio, ¿cierto?, de inversiones conocidas, que de otra manera probablemente sería muy difícil o incluso imposible acceder. En el caso, ¿cierto?, chileno, hay un ETF de renta fija que permite a los inversionistas locales acceder a un portfolio, perdonen la redundancia, de títulos de renta fija que probablemente y de manera individual sería imposible acceder, no solo por la liquidez, sino que también por el tamaño implícito, por el tamaño de inversión implícito en cada inversión de cada instrumento. Después, si uno analiza el caso chileno y colombiano, uno puede determinar ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Y a partir de esto, tratar de dar algunos consejos que pueden ser muy útiles de implementar no solo en estos países, sino que también en Perú, que es el caso principal de análisis de este seminario. Principalmente dentro de la fortaleza, ¿cierto? Permiten proveer de exposición y permiten invertir a inversionistas en mercados poco líquidos, como por ejemplo el caso de Colombia. Permiten estructurar estrategias tipo long short, es decir, tomar posición larga en algunos papeles e irse corto, ¿cierto?, en algunos otros, contra acciones particulares. Después, en el mercado, es muy importante el mercado de préstamos del subyacente para la creación de cuotas. En la medida que los mercados más se desarrollan, ¿cierto?, hay una correlación entre el préstamo de instrumentos y el desarrollo de los mercados. Y hay también una correlación entre el préstamo de cuotas y el desarrollo de los mercados y también el desarrollo de los ETF. Es decir, en mercados donde está autorizado el préstamo de acciones, normalmente existe un mercado de ETF, y en un mercado donde existe un desarrollo del préstamo de cuotas de ETF, también se desarrolla con más facilidad el mercado de los ETF. Hemos visto que en la medida que más se desarrollan los ETF,
normalmente se desarrollan más los mercados. Es decir, conclusión de este punto es que ojalá todos hagamos lo que podamos, los reguladores, los administradores de activos y los intermediarios, en facilitar el préstamo tanto de los subyacentes como de las cuotas si queremos ver un desarrollo del mercado ETF y un desarrollo de nuestros mercados de capitales. Por otro lado, es muy importante, ¿cierto?, destacar que en el caso chileno y colombiano existen fees de administración que muchas veces, ¿cierto?, son la mitad o incluso un cuarto que lo que cobran administradoras de fondos mutuos activas. Ahora, por otro lado, las debilidades y por donde hay que trabajar es en mejorar nuestros sistemas de venta corta, es comprometer, ¿cierto?, a los principales tenedores de títulos, acciones o bonos, a que efectivamente se atrevan, den un paso a prestar, ¿cierto?, y participar del mercado de venta corta. Es muy importante a los intermediarios, ¿cierto?, que tratemos de incentivar a los tenedores de títulos, acciones o bonos, ¿cierto?, a que presten acciones, y eso muchas veces tiene que ver con la arquitectura que hay detrás, la fortaleza, ¿cierto?, que hay detrás del mecanismo de venta corta y también, ¿cierto?, los incentivos económicos que hay detrás de este. Nosotros tenemos que participar de la educación financiera y de los beneficios y de las estrategias que pueden haber detrás de los ETF, que son variadas. Son beneficios estratégicos y beneficios tácticos. Muchas veces, donde existen más problemas en la construcción o destrucción de los índices, es en la poca liquidez de las acciones cola que componen estos índices. Muchas veces hemos visto que parte de los beneficios que deberían brindar los ETF y que de hecho brindan en los principales mercados desarrollados del mundo, tienen que ver con precios. Y vemos en algunos casos, como por ejemplo en Colombia, donde esos costos hay veces que, si bien son más bajos que los mercados de administración activa, de fondos mutuos, están todavía muy altos para convencer a determinados inversionistas a que participen del mercado ETF y sus ventajas. Es decir, hay que trabajar los costos y en eso debemos trabajarlos todos. En la medida que nosotros seamos capaces de mostrar productos que tienen las ventajas que ya hemos hablado, pero también tienen una ventaja de costo, inevitablemente no van a haber excusas para que los inversionistas quieran participar y se va a desarrollar realidades como las del S&P, ¿cierto?, en Estados Unidos. Es muy importante, ¿cierto?, determinar cuáles son los factores críticos para que un ETF efectivamente sea exitoso y efectivamente tenga el impacto positivo que uno busca en nuestros mercados. Primero, es vital el desarrollo del mercado de préstamo, de subyacente y de cuotas. Segundo, es muy importante desarrollar alternativas a la creación de cuotas. Y sobre todo, ¿cierto?, que en determinados casos de mucha iliquidez de algunos de los activos que componen el índice, se busquen otras vías de creación de este producto que permita mantener el riesgo y el retorno del producto del índice original. Hay formas creativas, hay formas, ¿cierto?, que lo permiten, y básicamente cuando el índice es más flexible en los instrumentos que lo componen y que tienen una bajísima ponderación en que hayan alternativas, ¿cierto?, de esa composición, esos índices normalmente, ¿cierto?, tienen más liquidez, más demanda y son más dinámicos. A la larga, los inversionistas lo que buscan son buenos retornos, bajos riesgos y básicamente
tener buena ecuación de riesgo ajustado, ¿cierto? De retorno ajustado por los riesgos. Y básicamente hay formas para crear instrumentos transables que tengan poco tracking error y alta correlación al índice. Es importante que detrás, ¿cierto?, de estos mercados hayan múltiples market makers, como por ejemplo en el caso peruano, donde Melvin explicó que los market makers representan aproximadamente el 85% o más del volumen operado. Básicamente es importante también que haya una buena representatividad del ETF, es decir, que los instrumentos que componen el índice sean efectivamente instrumentos que sean comprables y vendibles, es decir, que tengan un buen mercado y una buena liquidez. Como punto quinto, los costos. Es muy importante, ¿cierto?, que los costos sean competitivos. Por ejemplo, hoy día el EPU, 59 BPs, bueno, es realmente competitivo. Es probablemente un sexto de lo que vale un fondo manejado. Pero no solamente, ¿cierto?, la administración del ETF en sí es relevante, sino que también los costos de transacción a los cuales me refería anteriormente. También es muy importante hacer una campaña de educación y contar con una amplia base de inversionistas, no solamente institucionales, no solamente family office, no solamente extranjeros, sino que contar, ojalá, con una base profunda, diversificada de inversionistas que le permitan dar estabilidad y profesionalizar, ¿cierto?, la transacción de índices. Es muy importante determinar dónde está la liquidez de los índices que transamos. Y es muy importante, ¿cierto?, ir generando ventajas competitivas para que ojalá nuestros principales mercados, en este caso el peruano, el colombiano y el chileno, tengan beneficios, ¿cierto?, en materia de liquidez y no perjuicios como muchas veces los tienen. Principalmente, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros vemos que en la medida que siga ganando terreno la administración pasiva por sobre la administración activa, que es lo que hemos visto en los últimos 20, 10, 5, 1 año, vemos que esto es una tendencia y vemos que hay argumentos para seguir pensando que va a seguir esta tendencia. Vemos que efectivamente de aquí al año 2025 el flujo pasivo le va a seguir ganando al flujo activo. Vemos un crecimiento, ¿cierto?, exponencial del sector retail, es decir, de las personas, apalancados, ¿cierto?, por bajos costos de administración, por bajos costos de transacción. Posteriormente, ¿cierto?, vemos mucho interés de los inversionistas por ir aislando determinados riesgos, como el de mercado, ir tomando más participación en ETF temáticos, como por ejemplo en temas relacionados con la salud, como por ejemplo con la farma, como por ejemplo con el blockchain, ahí puse machine learning, ¿cierto? Con el tema del ECH, es muy importante todo el tema de la sustentabilidad. Como cada día, ¿cierto?, los fondos están captando e invirtiendo más plata en el tema de social response, de la energía limpia, de ser más amistoso con el medio ambiente y con la comunidad. Todo el tema, ¿cierto?, del calentamiento global. Es decir, hemos visto como hay tendencias en las cuales los inversionistas, no solo institucionales, sino que también pequeños, retail, ¿cierto?, family office, quieren participar. Muchas veces no sabemos cuál es el ganador en cada una de estas industrias, pero sí sabemos que la industria como tal, ¿cierto?, va a ganar espacio y queremos participar de la industria. Entonces, los ETF son una muy buena manera, ¿cierto?, para participar de los grandes temas y tendencias globales. Por ejemplo, ¿cierto?, Goldman Sachs hoy día tiene un ETF sobre las acciones más recomendadas de Twitter.
Eso ya diría que es como un ejemplo, una exacerbación de las tendencias o más bien temas, pero claramente demuestran, ¿cierto?, el interés y la demanda que existe por estos de mercados más desarrollados como el americano. Yo creo que Vanek y El Dorado tienen un enorme trabajo que hacer. Agradecemos, ¿cierto?, por el entusiasmo y la energía de tratar de ofrecer otros ETF, nuevos ETF, que en definitiva son nuevas formas y más sofisticadas de invertir los recursos, ¿cierto?, de los inversionistas en Colombia, en Perú y en Chile. Muchas gracias y cedo la palabra a Melvin. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante, la verdad, no solo la revisión de las oportunidades en los 3 mercados, sino sobre todo cuáles son las estrategias y el tipo de inversionistas que participan. Coincidimos plenamente con tu visión de que estos tienen una sola ruta y es crecimiento acelerado, exponencial, diría yo, hacia largo plazo. Si uno ve el mercado de ETFs en América Latina, estamos sumamente por debajo de lo que se ha hecho en Asia, en Europa y en Norteamérica. Entonces es cuestión de tiempo y la verdad es que con más jugadores participando, esta brecha se debería cerrar más rápido, ¿no? Ahora, para continuar con nuestras presentaciones, invito a José Martínez, quien es el vicepresidente de inversiones de RE/MAX Seguros, una de las compañías más importantes e inversionistas institucionales en nuestro país. Adelante, José, para tus comentarios. Muchas gracias, Melvin. Ante todo, quisiera agradecerte primero a ti y a El Dorado por invitarme a participar en este panel. Manuel, Eduardo, al contrario, el honor de compartir el panel con ustedes es mío en realidad. Vanek y la Raín Vial son empresas con las que yo he tenido el gusto de trabajar durante muchos años en mi carrera en el mercado de capitales, y la verdad es que es un gusto para mí estar aquí con ustedes ahora. Efectivamente, yo creo que el proceso que estamos viviendo en América Latina es un proceso que no tiene vuelta para atrás, ¿no? La clase media en los países de América Latina está creciendo de manera acelerada y va a seguir creciendo de manera acelerada en la medida en la que el crecimiento se concentra en mercados emergentes. Y en ese sentido, si nosotros vemos la experiencia pasada de muchos países que ahora se consideran países desarrollados, este proceso de expansión de la clase media trae consigo un proceso de expansión muy rápido de la industria de gestión de fondos, porque básicamente esta clase media va generando excedentes que necesita ahorrar, que necesita invertir y para los cuales ya no encuentra soluciones en el sistema bancario. Desde ese punto de vista, la oportunidad de crecimiento es muy grande y las personas que trabajamos en el negocio de gestión de portafolios sabemos perfectamente que no solo es que el mercado está creciendo, sino que los inversores se están volviendo cada vez más sofisticados. Y en este proceso de sofisticación de los inversores, de los afiliados, de los asegurados, la necesidad de diversificar portafolios a nivel global se hace cada vez más importante, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la industria de ETFs es particularmente conveniente, ¿no? Porque como bien comentaron Eduardo y Manuel anteriormente, los ETF proporcionan un mecanismo de ingreso al mercado de bajo costo, altamente transparente y con un alto nivel de diversificación, que justamente lo que hace es minimizar ese riesgo idiosincrático que es el que nos hace dudar cuando vamos a entrar en un mercado nuevo, ¿no? Lo primero que uno piensa cuando va a ingresar a invertir en un mercado, tengo yo la capacidad de entender a los emisores en ese mercado, tengo la capacidad yo de analizar a los inversores en ese mercado, y en ese sentido los ETFs generan una ventaja importante.
no solo por el lado del expertise en el momento de seleccionar las inversiones, sino que también desde el punto de vista de digamos, la gestión operativa de esas inversiones. Si yo me planteo en este momento comenzar a invertir, por ejemplo, en el mercado chileno, para escoger un mercado que está muy cerca, tengo que comenzar a preocuparme por temas tributarios. Tengo que comenzar a preocuparme por temas de custodia. Tengo que comenzar a preocuparme por operaciones de cambio para coberturar la exposición de moneda que pudieran generarse en esas operaciones. Tengo que preocuparme por seleccionar contrapartes. Ese trabajo se simplifica o se reduce sustancialmente cuando un inversor institucional ingresa a un mercado utilizando ya sea un fondo mutuo o un ETF. Sin embargo, los fondos mutuos tienden a tener costos de gestión relativamente altos y en realidad es bien difícil comparar entre fondos mutuos. Los fondos mutuos, muchos trabajan con diferentes portafolios de referencia, tienden a parecerse mucho entre ellos y la verdad es que establecer comparaciones entre un fondo mutuo y otro es muy difícil por la razón fundamental de que lo único que uno puede comparar es información pasada. Y digamos, el éxito, el desempeño en el pasado, no necesariamente es un buen predictor de éxito o buen desempeño en el futuro. En ese sentido, uno se enfrenta a la disyuntiva de asumir costos relativamente altos de gestión, pero con una incertidumbre relativamente alta con respecto al éxito o fracaso digamos, de esa estrategia en particular, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diversificación y desde el punto de vista de optimización de costos, los ETFs también representan una alternativa relativamente atractiva. Y esto es importante porque los gestores de fondos ahora nos vemos desafiados a generar un nivel de diversificación a nivel global relativamente importante. No solo a través de clases de activos, sino a través de países, a través de regiones, a través de sectores y a través de estilos de inversión. Permanentemente, digamos, cuando estamos construyendo nuestras estrategias de inversión o nuestras tácticas de inversión, nuestros posicionamientos tácticos, vamos a comenzar a hablar, por ejemplo, de invertir en small caps en Estados Unidos. O vamos a comenzar a hablar de invertir en empresas mineras a nivel global. O vamos a comenzar a hablar de invertir en high yield en países desarrollados. Todas esas categorías de inversión, todas esas clases de activos requieren de un expertise especial. Y si fuéramos a desarrollar el expertise para invertir en cada uno de esos segmentos del mercado, obviamente, digamos, el costo de gestión de los portafolios se volvería increíblemente alto, ¿no? Desde ese punto de vista, los ETF representan una alternativa nuevamente de bajo costo, de alto nivel de transparencia y alto nivel de diversificación para realizar justamente aquellas cosas que explican una buena parte o un buen componente del éxito o fracaso de un gestor de portafolio en el mercado. Nosotros, como inversor institucional, usamos ETFs de manera activa. También invertimos a través de fondos mutuos, pero por lo general, cuando tenemos o queremos tomar posiciones en tácticas en un determinado mercado o en una determinada región, lo primero que miramos es un ETF, ¿no? ¿Y por qué? Porque los ETFs te dan la posibilidad de entrar y salir. Te reducen sustancialmente el riesgo de liquidez, en particular en mercados que son relativamente estrechos. Y eso definitivamente es un beneficio que nosotros valoramos y que resulta muy valioso, ¿no? Y no es por gusto que desde la segunda mitad de la década de los 70, ya hace 40 años, me sorprendí ahora en la mañana cuando estaba leyendo el primer fondo mutuo indexado, se construyó a fines de la década de los 70. Y desde ese entonces hasta ahora, tanto en
en el mercado de renta variable como en el mercado de renta fija, como en el mercado de bienes raíces a través de los REITs, estos fondos cerrados de gestión pasiva se ha convertido en un instrumento muy importante para la construcción y diversificación de los portafolios, ¿no? Ahora, a nivel local yo creo que tener un ETF desarrollado es sumamente importante. Es sumamente importante porque justamente lo que nosotros queremos es que el Perú sea considerado como un mecanismo de diversificación global para inversores institucionales en todo el mundo. Y el mercado peruano establece, digamos, severas restricciones o dificultades para el ingreso de inversores extranjeros justamente por el hecho de que si bien nosotros tenemos algunas acciones o algunos instrumentos que son altamente líquidos, nuestros índices de la bolsa también incluyen usualmente activos que son sumamente ilíquidos y que serían muy difíciles de comprar en posiciones grandes, incluso en posiciones no tan grandes en el mercado local para un inversor institucional. ¿Y por qué es importante que estos inversores institucionales globales demuestren interés en el Perú? Número uno, porque le dan estabilidad al mercado, y número dos, porque se convierten también en una contraparte o en el otro frente para los inversores institucionales locales que hemos crecido mucho con relación a la velocidad de crecimiento del mercado. O sea, si uno suma el volumen de fondos que tienen bajo gestión las AFPs, los fondos mutuos y las compañías de seguros, somos ya un grupo de inversores muy importante en relación al tamaño del mercado. Es necesario para generar liquidez y estabilidad en el mercado, generar la otra pata de interés, ¿no? La pata de interés de los inversores extranjeros que, por ejemplo, en otros mercados en los que sí se han generado instrumentos, otros mercados locales en los que sí se han generado instrumentos, o en los que sí existen instrumentos líquidos, como es el mercado local de cambios, o como es el mercado local de deuda soberana peruana, los inversores extranjeros se han convertido en una fuente fundamental de liquidez y en una fuente fundamental de estabilidad para el mercado, ¿no? En determinado momento en el tiempo, los inversores extranjeros llegan a tener 60% del mercado de bonos soberanos peruanos y se constituyen desde ese punto de vista en una fuente de estabilidad y de liquidez para el mercado, ¿no? Y a lo que deberíamos aspirar es que lo mismo ocurra en nuestro mercado de acciones. Gracias, José. Ahora vamos a empezar nuestra ronda de preguntas en el panel con nuestros invitados. Al público asistente le solicito, si tiene alguna duda o inquietud, utilizar el icono de Q&A en la parte inferior derecha de la plataforma Zoom Webinars. Y yo voy a estar tomando esas preguntas y las voy a trasladar a nuestros invitados. Justo hay una primera pregunta que ha venido, digamos, de la audiencia. Eduardo, preguntando, digamos, cómo acceder a los productos de los ETFs de VANEC, que tú has mostrado al inicio de la pantalla. Y usualmente, ¿cuál es el tamaño mínimo, digamos, para un inversionista retail? ¿Cuál sería un tamaño razonable para un family office y para un fondo de pensiones? De acuerdo a tu experiencia, digamos, en América Latina en los últimos 10 años, ¿no? Entendiendo que ya tienes muchos inversionistas de la región, de Chile, Perú y Colombia, que ya invierten con VANEC a nivel global, con los ETFs que ustedes tienen en vuestra plataforma. Efectivamente, tenemos larga tradición en Latinoamérica, aproximadamente hace 12 años, ¿no? que tenemos clientes en el mercado local, ¿no? El monto mínimo de invertir es solamente una acción, o sea, no existe un monto mínimo, ¿no? Una acción es al valor que cotice ese ETF, ¿no? Si un ETF cotiza $25, pues con $25 es cuanto sería el monto mínimo para invertir. Esa es la parte bonita de los ETF, ¿no? Que no existe un monto mínimo.
sino que cualquiera puede empezar a invertir, ¿no? A través de quién poder invertir en ETFs es a través de cualquier casa de bolsa. Es la parte bonita, que es accesible para todos, ¿no? Cualquier casa de bolsa puede ejecutarlo, como comentaba Manuel. La tendencia de ETFs está creciendo mucho en todo el mundo. Obviamente Latinoamérica está un poco más, por ejemplo, retrasada que Estados Unidos, que es el mercado estándar, el mercado más desarrollado, y vemos cada año cómo crece mucho más el mercado americano y la tendencia que sigue el resto del mundo, ¿no? Que es los ETFs, su desarrollo es mucho mayor que los fondos mutuos por todos los temas que hemos comentado, ¿no? Tanto José Manuel como tú o yo anteriormente. Sí, en esa línea, Eduardo, cuando uno observa, digamos, esta evolución global, hay tendencias muy marcadas, ¿no? Estados Unidos creó este mercado de productos pasivos cotizados en bolsa, que ahora han llegado pues a un nivel incluso de tener no solo subyacentes cada vez más complejos y sofisticados, como por ejemplo la volatilidad del S&P 500, que es el VIX, o índices de acciones, pero de opciones en Chicago, sino que además tienen productos apalancados, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces. Entonces, lo cual, digamos, está haciendo que la ingeniería detrás de los ETFs en realidad sea explosiva. Viendo la evolución de este desarrollo en Europa y en Asia, que obviamente tomaron varios años, 10, 15 años, ¿tú crees que en América Latina, con todo el tema de la tecnología, este boom de ETFs se empieza a expandir más rápido? ¿Exista mayor velocidad de crecimiento? Porque México y Brasil obviamente son los dos mercados más grandes con ETFs locales en la región, pero vemos claramente que Colombia y Chile ya han venido agarrando volumen y habilidad, y con estos temas de integración de la región andina, de las bolsas Chile, Perú, Colombia, Alianza del Pacífico, uno pensaría que la curva de crecimiento sería más exponencial en América Latina sobre ETFs y en Perú. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que la tendencia en Latinoamérica va a marcar un hito y va a ser muy, muy grande en el mundo de ETFs. Hay una gran ventaja en Latinoamérica, que es que prácticamente es la misma zona horaria que Estados Unidos. Es el mercado más desarrollado en ETFs, como comentaba, ¿no? Entonces, al tener prácticamente la misma zona horaria, te permite tener mucha más liquidez en el mercado local, porque puedes comprar también en Estados Unidos, o muchas empresas locales latinoamericanas, muchas empresas peruanas, chilenas, cotizan en Nueva York a la vez que cotizan en su bolsa local. Por lo tanto, te beneficias de esa liquidez que existe, que la estás trayendo a tu mercado local, ¿no? Como comentabas antiguamente con Credit Corp, Southern, etcétera, ¿no? Te estás beneficiando de esa liquidez en Nueva York para traerla también al Perú, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una gran ventaja tener el mercado americano al lado, y sí que veo que también ¿cómo diría yo? La población de Latinoamérica es muy joven, relativamente, ¿no? Entonces, es un producto probablemente que están viendo las ventajas que tienen, ¿no? En otros mercados, como puede ser el mercado chileno, que a lo mejor está más desarrollado, y que han aceptado mucho más el término común de ETFs, ¿no? Y sí que veo que es un producto que va a explotar todavía mucho más porque tiene ventajas de todo tipo, ¿no? Ventaja de transparencia, es más barato, es más líquido, no hay probablemente un solo dato negativo de los ETFs, ¿no? Y la parte buena es que comentabas tú, es que cada vez hay más productos de cualquier tipo de asset class, ¿no? O sea, da igual la idea que se te ocurra dónde invertir, va a existir un ETF o varios ETFs, que luego tienes que mirar cuál es el que crees que es mejor para poder invertir, ¿no? O sea, prácticamente en cualquier asset class, sector, industria que se te ocurra, va a existir un ETF que está desarrollado ya en el mercado. Ok, gracias, Eduardo. Manuel, dentro de lo que es el mercado, digamos, de la región andina, claramente desde hace varios años Perú ha sido como el hermano menor, ¿no? O sea, Chile siendo un mercado mucho más fuerte, más potente, y Colombia estando en segundo lugar, pero con mucho potencial también, ¿no? ¿Cuáles tú crees que van a ser los drivers del mercado peruano
para poder crecer, porque en los últimos 10, 15 años, digamos, hemos tenido un mercado prácticamente del mismo tamaño, ¿no? O sea, no ha habido nuevas emisiones nuevas, IPOs, que sí se observa en Chile y en Colombia con mayor frecuencia, relativamente menor que Brasil y México. Pero ¿tú cómo ves el mercado peruano de acciones? Porque ahora que vienen las elecciones, hubo el tema, por ejemplo, de la ley de agroindustria, que en un momento lo comentamos, que hay mucho peruano que se ha vuelto pesimista. Y creo que desde afuera nos ven mejor, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que los bonos peruanos se han colocado unas tasas increíbles a 101 años, y vemos extranjeros que en Chile también, con el tema del cambio de la Constitución, hay mucho inversionista y especialmente familias chilenas saliendo afuera, pero se ve una tendencia de empresas internacionales comprando ahora en Chile que no se veía antes. ¿Cómo ves esta dinámica y cómo esto puede rebotar, digamos, en el futuro ETF de Perú? Bueno, mira, yo creo que en la vida uno puede ser optimista o negativo, ¿cierto? Yo soy más bien, trato de ser cautelosamente optimista. Es evidente que Perú y Chile, ¿cierto?, han generado buenas razones para por lo menos tener dudas acerca de cuál es el modelo de futuro. Pero hay cosas que son objetivas. Y en el caso de Perú, ¿cierto?, el tipo de cambio es tremendamente atractivo. Es decir, Perú se ha ajustado y es más pobre y más barato, ¿cierto?, por tipo de cambio. Evidentemente, los niveles de 363 que muestran el tipo de cambio actual son niveles tremendamente interesantes para un extranjero, ¿cierto?, desde una óptica absoluta y de una óptica relativa. Es decir, relativa a otros mercados y en términos absolutos, ¿cierto?, viendo la historia del tipo de cambio. Es decir, al menos podemos dejar claro que la moneda está atractiva y el PEN aparentemente está barato. Segundo tema, existe el bono demográfico en Perú. Perú es una población, ¿cierto?, joven y sobre todo comparado con el resto de los países de América Latina. Por otro lado, existe una capa media grande que se creó durante mucho tiempo y décadas, que hoy día claramente perciben que lo ganado no ha sido fácil y que no lo quieren estropear todo. Entonces, claramente hay ciertos temas que hay que cuidar. Y si uno ve las encuestas y uno ve, ¿cierto?, los números que arrojan, claramente hay una población bastante moderada que quiere mejorar las cosas y no quiere jugarse el país, ¿cierto?, en una tómbola ni en una ruleta, porque claramente el país es hoy día mucho mejor de lo que fue. Por otro lado, existe un nivel de precio en pesos, en soles, que es atractivo. Entonces, hay temas objetivos que nos permiten ser optimistas y sobre todo considerar, ponderar y evaluar los riesgos, pero desde la óptica de los precios y del retorno. Y yo creo que este es un muy buen momento para entrar en Perú. Por otro lado, espero, ¿cierto?, que los peruanos puedan ser capaces de no solamente defender lo que había, sino que de proponer un futuro que sea incluso mejor que el que había. Y eso implica, ¿cierto?, trabajar el ahorro, trabajar la macro. Hoy día ustedes tienen una tremenda macro que hay que cuidar. Obviamente el ahorro es muy importante y en la medida que hay ahorro hay instrumentos como los fondos mutuos, como los ETF. Yo creo que la combinación del bono demográfico, población joven, con una moneda barata, con un nivel de precios históricos baratos, con un futuro que va a ser construido por los peruanos y que debería ser un buen futuro. Aquí le estoy poniendo algo de optimismo también dentro del análisis. Nos permitirían, ¿cierto?, proyectar que efectivamente la industria de asset management se va a seguir desarrollando, los productos de ahorro, la demanda por ahorro va a seguir creciendo y considerando la buena ecuación de positivos y negativos que tienen los ETF,
yo percibo, ¿cierto?, que los peruanos van a tratar de invertir domésticamente, localmente a través de ETF, por lo menos un mayor porcentaje. Ahora, como un elemento desafiante, como un elemento, ¿cierto?, a pensar, y ya, ¿cierto?, como una obligación de los que participamos del mercado de capitales peruano, hay que buscar elementos para hacer más atractivo el mercado doméstico, para que los emisores quieran emitir más, para que los inversionistas quieran invertir, ¿cierto?, en Perú. Porque claramente el constante, la naturaleza misma de las empresas es invertir, es desarrollarse, es crecer. Si no están haciendo IPOs, hay que preguntarse por qué no están haciendo IPOs. Si es que no se ha desarrollado como pensamos, ¿cierto?, en la industria de asset management, hay que pensar qué estamos haciendo mal, no solo el gobierno, sino que todos los que participamos, los reguladores, los intermediarios, los administradores, mal. ¿Qué podemos hacer mejor? Hay que tener una mirada crítica constructiva y yo creo que hay mucho camino por recorrer. Y yo la verdad que soy un optimista de Perú y no tengo razones en este punto de no seguir siéndolo. Gracias, Manuel. Ahora, José, uno de los temas que justamente da nuestra realidad de tener un mercado relativamente ilíquido, no solo en el mercado de acciones, sino también en el mercado de bonos, donde ustedes como compañía de seguros son muy activos, ha generado, digamos, la necesidad de crear mecanismos que desarrollen estos mercados, ¿no? A nivel internacional, casi todos los inversionistas usan benchmarks y usan performance attribution. Que no es otra cosa, digamos, que la medición de sus gestores de activos por asset class, por clase de activo. Los que manejan bonos se miden periódicamente contra índices de bonos y los que manejan acciones se miden periódicamente contra índices de acciones. Y es mucho mejor todavía cuando estos índices son invertibles. De hecho, una de las condiciones de hacer benchmarking es que estos índices sean invertibles. Y lo que estamos observando recientemente es que el gobierno peruano también ha anunciado que pronto va a salir un ETF de bonos en Perú, un ETF de bonos soberanos, para dar la señal clara de que hay otro índice invertible. ANEC, nosotros con el índice de S&P, Bolsa de Valores de Lima, estamos sacando este índice de acciones. ¿Cómo tú ves esta evolución del Performance Attribution en el mercado peruano? Porque se ha observado, digamos, bastante manejo en el tiempo, sin considerar esta variable, porque una de las excusas fue no hay liquidez, no hay índices, no es invertible. Pero ahora que se viene este año 2 índices invertibles, ¿cómo tú crees que eso va a presionar la disciplina en los institucionales que operan en el mercado local? Bueno, yo creo que es parte del proceso de evolución normal de la industria, que se desarrollen este tipo de índices y que este tipo de índices sirvan para medir el desempeño de justamente nuestros gestores de portafolio, ¿no? En realidad en el Perú siempre ha habido una dificultad importante en este sentido porque los portafolios han crecido sustancialmente con respecto al tamaño de las emisiones en el mercado local, lo que hace que los portafolios se conviertan en portafolios de buy and hold, ¿no? De portafolios que se mantienen a vencimiento, en el caso de los bonos, o portafolios que se mantienen de manera indefinida en el caso de las acciones, simple y llanamente porque cualquier movimiento en los portafolios puede traer consigo un movimiento en el precio de esos activos en el mercado. Eso ha sido una dificultad, eso ha constituido una dificultad enorme para la construcción de portafolios realmente diversificados y para, digamos, la diferenciación entre los portafolios desde un punto de vista de gestión activa. Los portafolios locales tienden a parecerse mucho en ese sentido, porque básicamente compran activos y los mantienen, y
básicamente lo que se convierten es en acumuladores de activos más que otra cosa. Así que desde ese punto de vista es un desarrollo favorable y es un desarrollo que todos los que estamos en la industria lo vemos con mucho entusiasmo, ¿ya? De hecho, nosotros en RIMAC, justamente para enfrentar esta dificultad, hemos desarrollado una multiplicidad de portafolios de referencia que incluyen los portafolios de nuestros competidores como compañías de seguros, incluyen los portafolios de las AFPs que se parecen al nuestro, pero también incluye una serie de portafolios sintéticos que nosotros desarrollamos y que usamos como portafolio de referencia en la gestión de cada uno de los fondos que administramos, ¿no? Nosotros administramos un número grande de fondos que están relacionados cada uno de ellos con una estructura particular de un pasivo de seguros, ¿no? Desde los de renta fija de muy largo plazo, que están relacionados con los portafolios de rentas vitalicias, hasta los portafolios que son netamente de acciones que están relacionados con los portafolios unit links de seguros de vida universal variable, que también se han convertido en uno de los instrumentos que más activamente vendemos las compañías de seguros en el mercado local. Así que no, desde ese punto de vista, tener un benchmark, una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, por ejemplo, a la hora de construir estos portafolios sintéticos de referencia, es usar o encontrar índices de bonos locales. Porque no solo es un tema de tener índices de bonos soberanos, sino es un tema de tener también índices de bonos corporativos locales. De hecho, la RAINVIAL desarrolla y vende un paquete de índices de bonos locales que nosotros usamos activamente en la construcción de estos portafolios de referencia que usamos nosotros para hacer el análisis de atribución de desempeño, ¿no? Y determinar si es que el desempeño que estamos teniendo proviene de la buena o mala selección de activos o proviene de buenas o malas decisiones de asignación de portafolio, ya sea a nivel estratégico o a nivel táctico. Un tema que quería resaltar y que no resalté cuando estaba haciendo mis comentarios generales es el hecho de que los ETFs también constituyen un mecanismo de un instrumento de inversión que va muy bien con una serie de estrategias activas que se están desarrollando y que básicamente se sustentan o en modelos cuantitativos o incluso en algoritmos que son operados de manera automática por robots, ¿no? Y justamente eso es una nueva forma ya no de gestión pasiva, sino de gestión activa de muy alta frecuencia, por ejemplo, se está convirtiendo también en una nueva forma de asumir posiciones tácticas en los portafolios institucionales. Ok, José, gracias. Eduardo, hay preguntas que van respecto al ETF, ¿no? ¿En qué moneda cotizará el ETF? ¿Cuál será el precio de inicio del ETF? Y si entrega dividendos el ETF Perú local. El nombre, el ticket del ETF Perú local es ETF Perú D, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos en toda la información que se está publicando. ¿Podrías contestarle estas preguntas a nuestra audiencia? Sí, claro. El ETF va a ser en dólares, va a estar dominado en dólares, va a tener dividendo anual, aproximadamente a mitad de año. El monto, o sea, el precio al que partirá todavía no lo sabemos, probablemente pues, a lo mejor $25, no estamos hablando de un ticker alto, por lo tanto es un coste asumible para cualquier inversor. Lo hacemos en el mercado local, como comentabas, hay una gran ventaja tributaria, que los jugadores locales peruanos no van a pagar ningún tipo de impuesto. Y a su vez lo hacemos en dólares porque también la idea es que hay bastantes inversores internacionales que están interesados en el producto
por lo tanto es también más fácil para ellos poder hacerlo. Y un tema que es muy importante también, como hay bastantes empresas peruanas que ya cotizan en Nueva York en dólares, es más fácil crear un producto cuando ya tienes en tu canasta parte de sus componentes que los vamos a traer al mercado local. Una de las claves, como lo mencionó Manuel, es que exista la posibilidad de armar y desarmar el producto rápidamente. Hemos visto que el índice de MSCI All Cap Perú en Nueva York tiene más acciones que el local. ¿Cómo eso ayudaría en el tema de la liquidez, Eduardo? Efectivamente, los market makers son claves en los ETFs, ¿no? Son los creadores de mercado, son los que ponen las puntas, ¿no? Para que cuando cualquier inversor quiera comprar o quiera vender, esas puntas están disponibles en el mercado. Por lo tanto, hay siempre un precio fijado para comprar o para vender. El ETF de Perú va a tener las empresas más líquidas de Perú. Va a tener 13, pero van a ser las más líquidas. O sea, va a haber unos filtros de liquidez para asegurarnos de verdad que esas empresas sean líquidas y poder sacar un producto de verdad que lo podamos replicar y que sea de éxito y que sea de calidad. O sea, no queremos cantidad, queremos calidad. Nos encantaría que hubiera más empresas, pero hay que enfocarse en las que son más líquidas en el mercado, ¿no? Lo cual te ayuda a que, como comentábamos anteriormente, la base del ETF son los componentes del índice, ¿no? Esos son los que dan la liquidez. Cuanto más líquidos sean esas empresas, más fácil va a ser que el bloque sea más líquido, ¿no? Y obviamente los market makers y las casas de bolsa van a jugar un papel muy importante porque van a proveer liquidez a ese mercado. Una de las preguntas del público también es si tengo $1,000, ¿podría comprar el ETF? Sí, obviamente sí. La inversión mínima, como comentábamos, puede ser a lo mejor de $25 más los costes que te cuesten la bolsa local o tu sociedad de bolsa que te cobre. Pero sí, obviamente sí, está disponible para todos, desde 1.000 o desde lo que sea. Pero esto tú lo comentaste en tu presentación también, es que es el mismo precio que en realidad se le cobra a una compañía de seguros como RIMAC o a una AFP o a un inversionista institucional extranjero. Este mismo precio se le cobra también a un inversionista con $1,000, ¿es correcto? Es correcto, efectivamente, el mismo coste para todos. No es un coste que se puede negociar, es el coste que hay, es fijo, es transparente y es para todo el mundo igual. Da igual si es un cliente con $1,000, con 100.000 o un fondo de pensiones con una gran cantidad de volumen. ¿Y cuál es el coste, Eduardo? Estamos hablando de 55 puntos básicos, lo cual es 0,55, ¿no? Estamos hablando de un coste muy inferior a cualquier fondo mutuo tradicional, que aproximadamente te cobran unos 4 o 5 veces más. Y la oportunidad también de un ETF es que, como comentamos, es transparente y en cualquier momento puedes entrar y salir. No es como un fondo mutuo que si quieres vender tienes que esperar al día siguiente, etcétera. Aquí un ETF en cualquier momento puedes entrar y puedes salir cuando quieras. Ok, para continuar, Manuel, y ya también con ánimo de ir terminando, este negocio, digamos, del mercado de valores y el asset management y el tema de las corredoras de valores es un negocio siempre a largo plazo. Y cuando uno observa en los últimos 20, 30 años, desde que tú empezaste, digamos, en la Raín Vial, lo que se ha logrado parecería bastante más de lo que se estimaba inicialmente. Uno de los factores ha sido la explosión del ahorro doméstico, que tú también mencionabas como una clave, especialmente en el tema de los fondos de pensiones, las compañías de seguros. Chile es un claro ejemplo de esta dirección, pero vemos también de que en Chile se ha diversificado mucho el tema del family office, del wealth management, del private banking y también del mercado retail, ¿no? Entonces, tú esperarías que esa evolución chilena, digamos, que pasó de los grandes fondos de pensiones a las compañías de seguros y que ahora está en el mundo de los family office y de los retail investors, también se reproduzca en Chile y Colombia. ¿Y cuál es tu perspectiva en términos de plazo y de tiempo y cómo afectaría esto los mercados? Mira, buena pregunta, Melvin. Yo creo que la pregunta es ¿por qué no ha pasado? Porque la verdad que está todo dado para que hubiese pasado y aún cuando no ha pasado con la profundidad que pensábamos,
Nosotros tenemos la convicción de que sí va a pasar. Personalmente creo que en la medida que los países traten de retener a sus inversionistas, traten de retener a los ahorrantes, ¿cierto? Esto va a pasar. Y cuando yo digo tratar de incentivar y retener, es tratar de dar la mayor certeza posible para que los inversionistas locales quieran invertir la mayor cantidad de sus recursos donde pueden invertir y donde conocen mejor que nadie la realidad. Yo veo que en el caso chileno, el caso de éxito fue permitir generar una visibilidad de las reglas del juego para que los inversionistas pudieran invertir, tanto inversionistas locales como extranjeros. Evidentemente he visto que eso está en discusión y yo quiero ser optimista y creo que va a terminar profundizándose, no revirtiéndose. Pero creo que ese mismo cuestionamiento, duda, ¿cierto?, lo podemos tener en Perú y en menor medida en Colombia. En Colombia yo veo que estructuralmente es un país que ha ido tomando pasos en pro de un mejor y mayor mercado. Y veo, ¿cierto?, que en Perú y en Chile, si bien las cosas se pueden mejorar y había que mejorarlas, se ha puesto más duda con respecto al modelo de desarrollo. Pero en resumen, yo creo que en la medida que Perú mantenga reglas del juego lo más predecibles posible, que mantenga la amistad con respecto al inversionista local y extranjero, en la medida, ¿cierto?, que la preocupación por el ESG sea una preocupación sana, una preocupación fidedigna, y no sea algo más bien de ideología, en la medida que los reguladores, ¿cierto?, también traten de buscar creativamente incentivos, ya sea tributario, regulatorio, de inversión, que sean amistosos a la inversión local, yo creo que eso genera un círculo virtuoso, porque tal como decía Eduardo, en la medida que el subyacente sea más líquido, el ETF, ¿cierto?, va a ser más líquido. Pero también cuando el ETF es más líquido, el subyacente es más líquido. Es decir, el regulador creo que tiene que seguir siendo creativo en buscar alternativas que permitan al inversionista doméstico querer tener más Perú. Y cuando el inversionista doméstico quiere más Perú, el extranjero quiere mucho más Perú. Porque lo que de alguna manera desalienta o desincentiva al inversionista extranjero es cuando el chileno quiere vender o cuando el peruano quiere vender. ¿Te fijas? Entonces lo primero es cómo incentivamos a que los chilenos y los peruanos y los colombianos queramos más de nuestros países. Y cómo incentivamos a que las posiciones las tengamos en nuestros países. El resto somos unos beneficiarios de la naturaleza y de lo que Dios nos ha dado. Tenemos economías complementarias. Tenemos, por ejemplo, lo que tiene minería, Perú de minería, bueno, Colombia lo tiene de energía, ¿cierto? Lo que no tiene Chile en petróleo lo tiene Colombia, y así sucesivamente. Somos un polo económico chico, pero interesante. Y si a eso le ponemos, ¿cierto?, a la incertidumbre actual, un proyecto de verdad revolucionario económico encima, bueno, puede sorprender a los pesimistas locales y a los incrédulos internacionales a que de verdad nos miren como nos deben mirar. Y eso, para aterrizar en tu pregunta, yo te diría que es el inicio para que pase lo que tenga que pasar, que efectivamente tengamos un mucho mejor mercado doméstico unido a una enorme demanda internacional. Eso, Malvin. Ok, y solamente, digamos, en la línea que tú estás mencionando, preguntarle a José Martínez,
lo que estamos observando, digamos, lo mencionaste tú al inicio y también Manuel, el tema del bono demográfico, ¿no? Que finalmente genera pues, un potencial de crecimiento e incluso de la condición de su desarrollo que genera un amplio potencial hacia el largo plazo. Cuando uno lo ve a nivel global, prácticamente como que el planeta se está desequilibrando. Me refiero a que hay mucho dinero en los países desarrollados, pero bajísima rentabilidad. Entonces, tarde o temprano toda esa liquidez se distribuye globalmente y hemos visto cómo los mercados emergentes se han venido recuperando, pero obviamente va a la casa, como decía Manuel, de activos que le den confianza, seguridad y que mantengan un retorno que sea superior al de sus países de origen. Entonces, cuando uno observa Europa, es un país cada día con ciudadanos cada día mayores, lo mismo que Estados Unidos y Japón, ¿no? Y China, uno llega a la conclusión de que América Latina va a recibir pues como que un tsunami de dinero buscando oportunidades, tanto en equity como en fixed income, acciones, bonos. ¿Cómo ves tú esa dinámica, José Martínez, y qué rol tienen estos ETFs en este boom? Yo creo que este mega tsunami de emisiones de liquidez producto de la pandemia no se van a desactivar en el corto plazo. Esto tiene para largo y el gobierno en general sigue motivando ese... Yo voy a tomar algo, no olvides. Entonces, ¿cuál es tu visión en ese sentido, José? Bueno, definitivamente yo creo que el flujo de fondos hacia mercados emergentes es una tendencia de largo plazo y es una tendencia sostenible en el largo plazo, ¿no? Es muy sostenible en el largo plazo, explicada fundamentalmente por dos hechos, ¿no? El primero es efectivamente la rentabilidad en los mercados más desarrollados es tanto en activos de renta fija como la rentabilidad que uno puede esperar, dadas las valorizaciones actuales de los activos de renta variable, es reducida. Las oportunidades de generar rentabilidades, digamos, entre el 5 y el 10% en el mundo, realmente ahora están fundamentalmente en los mercados emergentes. En los mercados emergentes, y dentro de los mercados emergentes, probablemente los mercados de algunas naciones, que son las naciones que están en capacidad de garantizar a través de su entorno institucional que pueden sostener a largo plazo medidas que permitan continuar con la estabilidad macroeconómica en el tiempo, ¿no? En principio, baja inflación, tasas de interés relativamente bajas, un tipo de cambio estable, cuentas fiscales equilibradas. Y en ese sentido yo creo que algunas naciones de América Latina cuentan con una ventaja importante, ¿no? Y en particular esas naciones son Chile, Perú, Colombia y México, que están de alguna manera entrelazadas en esta alianza del Pacífico, que tiene un enorme potencial, ¿no? Si creemos en esta tesis de que son los mercados emergentes los que van a liderar el crecimiento económico en el futuro, también tenemos que creer que, digamos, el comercio internacional se va a mover desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y que el centro del intercambio internacional va a ocurrir justamente en el Pacífico, donde nos encontramos México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Entonces, la oportunidad es grande. Yo creo que es grande desde el punto de vista de ubicación geopolítica, desde el punto de vista de composición de nuestra población. Perú y México son países que tienen poblaciones relativamente jóvenes, más parecidas a las poblaciones por estructura poblacional, más parecidas a las de los países emergentes asiáticos que a las del resto de países de América Latina, que son poblaciones un poquito más
más adultas, son poblaciones no tan jóvenes. Desde ese punto de vista yo creo que la oportunidad es grande. Y hay una segunda oportunidad, porque no solo debemos pensar en el flujo de capitales desde países desarrollados a mercados emergentes. Yo creo que el gran impulsor de los mercados emergentes en las próximas 4 décadas van a ser los fondos que se generan dentro de esos mercados emergentes. Conforme vemos a China convertirse en la principal economía del mundo, conforme vemos a India y a Indonesia ascender en la tabla de principales economías del mundo, conforme veamos algunas economías de América Latina consolidarse, ya no como mercados emergentes, sino consolidarse como países más bien desarrollados, lo que vamos a ver es un flujo muy importante de fondos justamente de este ahorro privado de países emergentes que se comienza a asignar y que difícilmente se puede asignar íntegramente a mercados desarrollados, tomando en consideración la enorme disparidad que existe entre el costo del capital en un país emergente y el retorno que uno puede aspirar a tener en países desarrollados, ¿no? Gracias, José. Ahora ya espérate, minutos nos puedan dar unas recomendaciones o conclusiones de su presentación. Quizás en el lado tú, Eduardo, respecto al atractivo del producto y el momento en el que se está lanzando, donde Perú todavía muestra cierta valorización más atractiva que otros mercados, a pesar de que ha corrido ya en las últimas semanas, se ha observado mayores volúmenes y también subida de precios de varias acciones en la bolsa peruana. Sí, yo creo que el ETF de Perú puede servir para cualquier tipo de inversor peruano, ¿no? Porque le puede decir, lo que le significa es poder diversificar su cartera, ya que es una exposición a diferentes empresas que forman parte del índice o del ETF, que están bien diversificadas, ninguna de ellas pesa demasiado sobre otras, por lo tanto tienes una gran diversificación a un coste muy barato, ¿no? Que es lo que se trata de los ETFs, con ese mecanismo de liquidez y transparencia. Por lo tanto, que en cada minuto puedes saber lo que tienes detrás, es algo muy, muy transparente. Y la parte bonita es eso, que a través de un producto, es un producto barato y puedes diversificar una cartera, independientemente del tipo de inversor que seas, ¿no? Da igual si eres un gran inversor o un inversor pequeñito. Y si quieres tener una parte pequeña de tu portfolio, pues en tu mercado local, obviamente creo que tiene sentido, ¿no? Siempre invertir en tu mercado local, porque principalmente son las empresas locales, son las que más conoces, cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, una pequeña parte de tu portafolio, obviamente, normalmente suele ser en tu mercado local. Y si la visión es a largo plazo, que normalmente la filosofía de invertir en bolsa, pues bueno, puede ser un punto importante a tener en cuenta. Y la idea es eso, intentar traer un poco más de liquidez al mercado peruano, ¿no? Con este ETF. Es un poco uno de los goles que tenemos, ¿no? para este año. Ok, gracias, Eduardo. Manuel, tus conclusiones y recomendaciones. Sabemos que la RAIN vino a Perú para quedarse a largo plazo y obviamente con este flujo de inversionistas chilenos que se observó hace un buen tiempo, de muchos inversionistas chilenos comprando activos en Perú, ahora en los últimos meses hemos visto como que eso se ha acrecentado también. Como decía José Martínez, también hay inversionistas no solo globales, digamos, sino también de la región, que van a ir diversificando, especialmente si Perú da la sorpresa y tiene un presidente de centro, digamos, que decida dar el salto siguiente en la economía. Mira, Melvin, mira, de verdad creo que hay pocos países que tienen una combinación de demografía, de nivel de precios, de crecimiento potencial y de ventaja en determinados sectores tremendamente correlacionados con lo que demandan los sectores más ricos del mundo, que es principalmente Asia y China, ¿cierto? Como Perú. Creo que la mezcla entre potencial teórico, nivel de precio, expectativas
bajas, deprimidas, hacen que esta sea una oportunidad única, ¿cierto?, de ingresar a Perú. Si uno lo inserta en el contexto mundial, donde existen tremendos desequilibrios macroeconómicos que no se ven en Perú, al revés, en Perú se ven fortalezas económicas, tremendos desequilibrios en términos poblacionales, etarios, que tampoco se ven en Perú, sino que se ve una fortaleza. Algunas veces optimismo que parecen ser excesivos y a todas luces irracionales en determinados sectores. Bueno, tampoco se ven en Perú, donde los precios están bajos, los niveles de tipo cambio súper atractivos, donde existe el potencial en la minería, en la agricultura, ¿cierto?, indiscutible. Bueno, la verdad que el peso, ¿cierto?, le cae más bien al sector político y al sector social. Y ahí creo que es muy importante tratar, ¿cierto?, de ver qué sorpresa se pueden dar los mismos peruanos a Perú. Y de alguna manera, ¿cierto?, tratar de sacar, por ejemplo, lo que ha pasado en América Latina, que no es solo el presidente, sino que el presidente y el Congreso. Y tratar de trabajar por la gente sensata, ¿cierto?, que propone modelos sustentables y posibles, y alejarse del populismo. Yo diría que si los chilenos somos capaces de resolver nuestros problemas políticos y los peruanos son capaces de resolver sus problemas políticos, bueno, yo creo que el futuro es de nosotros, porque efectivamente no existe ninguna razón, ni macroeconómica, ni económica, ni de ningún otro índole que limiten el crecimiento y el desarrollo de nuestro mercado. Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu cierre y tus comentarios. Gracias. ¿Qué opinas tú, José, respecto a lo que han comentado tanto Eduardo como Manuel? ¿Tiene la misma visión? ¿Qué otra cosa adicional? Porque sabemos que la subpenetración de las AFP, de las compañías de seguro, de los bancos, en realidad, si hacemos una métrica entre Perú, Chile, Colombia y México, nosotros estamos siempre en la saga, ¿no? Entonces, como que el potencial de ahorro interno también es muchísimo mayor y aparentemente sin hacer grandes transformaciones, básicamente dejando que las cosas sigan encaminadas. Tus comentarios de cierre, José. Sí, yo creo que efectivamente la oportunidad que existe en Perú no solo pasa por, digamos, el proceso de transformación de nuestra clase media y, digamos, el crecimiento del nivel de ingresos de la población, sino también pasa por que, digamos, las empresas que operan en el mercado local tienen justamente tratando de captar el ahorro privado, tienen que evolucionar y desarrollar los mecanismos, los productos y los canales que les permitan llegar y generar confianza en la población, ¿no? Yo creo que eso es un proceso que ya ha ocurrido en otros países, es un proceso que normalmente ocurre, y como tal yo estoy confiado de que en el Perú también va a suceder, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Manuel en la idea de que Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene esta rara combinación de atributos que nos ponen en un lugar expectante. Y uno de esos atributos, que no hay que dejar de mencionarlo nunca, es justamente el bajísimo nivel de endeudamiento que tiene nuestro país, tanto a nivel de gobierno como a nivel corporativo. Y desde ese punto de vista, eso es no solo un indicador o un indicador líder que nos permite ver digamos, la velocidad a la que se puede acelerar el crecimiento en el Perú si las políticas son las correctas, sino también nos debe hablar mucho el enorme valor que tiene para nosotros como nación
mantener la estabilidad macroeconómica y la moderación en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que yo sí confío plenamente en que el proceso electoral va a generar un nuevo periodo de crecimiento para la economía peruana. Yo creo que el shock externo que vamos a experimentar nosotros en los próximos 5 años va a ser muy grande, va a ser muy importante. Y en la medida en que tengamos un gobierno moderado, que mantenga la estabilidad macroeconómica y que avance en el proceso de reforma estructural un poco más rápido, la oportunidad para el Perú es muy grande. José, no sé si alguien quiere añadir algún comentario final. Perfecto, les agradecemos muchísimo a nuestros expositores, a Eduardo Escario Banek, José Martínez Larrim y Manuel Bulnes desde Chile. Eduardo está en España. Muchísimas gracias por compartir estas 2 horas con nosotros. Creo que lo que se ha comentado es bastante valioso para los inversionistas potenciales y todos aquellos que estén interesados en evaluar esta nueva alternativa de inversión, el ETF Perú, que cotizará en el mercado de la Bolsa de Valores de Lima de manera activa en las siguientes semanas. Muchísimas gracias a todos y también a nuestra audiencia por habernos acompañado en estas últimas 2 horas. Nos vemos la próxima semana con otra serie de estos webinars de perspectivas de inversiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos.